así yo le hago un llamado a los reos donde va a estar este hombre. ¡Rómpanle su Anamuya, así se llama la cárcel a donde ha sido trasladado John Kelly Martínez, quien es la persona implicada en este caso horrendo que ha ocurrido en nuestro país. Eso ha copado la atención y todo el mundo ha prestado atención a lo que ha pasado. Esto es porque simplemente esto parece un capítulo de Sherlock Holmes. Esto parece un tema de investigación que nunca se llega a una verdad absoluta. Han habido versiones de todos tipos, colores y sabores y nadie da pie con bola. Lo que dice el padre es una cosa, lo que dicen los abogados de John Kelly Martínez es otra cosa, lo que comentan sus amigas que estuvieron con ella en el acto, que hablaron con ellas vía telefónica, vía WhatsApp, vía notas de voz y texto, dicen otra cosa. Nosotros nos preguntamos qué es lo que realmente pasa. Lo que sí sabemos nosotros, que es tácito y que es verificado, es que Anamuya es el nombre de la cárcel a donde ha sido trasladado este imputado acusado por la muerte de esta menor de edad en nuestro país, que ha concernado a todos, como les he dicho. Esta cárcel nos trae a nosotros inmediatamente a preguntarnos cuáles son las características de esta cárcel de Anamuya que pertenece a Higüey. La gente se pregunta por qué lo envían ahí, por qué no a otra cárcel. Hay un tema de jurisdicción que si el hecho, el delito se cometió ahí, se está llevando a cabo en una corte de ahí, es donde debe ir el preso preventivo inicialmente. Sin embargo, esto nos hace preguntarnos inmediatamente cuáles son las características que tiene esta cárcel. Sin embargo, escuchen esto, esta cárcel tiene la característica sine qua non, aparentemente, para ser una cárcel dominicana. Hay sobrepoblación de reos ahí, hay un sinnúmero de bandas que están en control de lo que es la cárcel como tal. Hay que ver también la componenda que siempre se efectúa entre los que están supuestos a vigilar a los reos y los reos que están controlando desde adentro la cárcel. Hay muchos datos también de los líderes de bandas que están ahí bajo control del ambiente, pero también hay una especie de ineficiencias que se tiene en esa cárcel. Es las malas condiciones en las cuales están viviendo los reos, las condiciones inadecuadas de salubridad y de espacios físicos. Todo eso parece una descripción de cada cárcel dominicana. Pero nosotros tenemos varios datos, señores, que son curiosidades sobre esta cárcel. Eso se llama Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14. Alberga 1.016 reos, 191 condenados y 825 preventivos. Ahí hay gente presos por multas desde 5,000 pesos hasta $500,000 que no han podido pagar. O sea, hay mucha gente que tiene una deuda con la justicia que con 5,000 pesos se puede zarcir y de una forma u otra no han podido hacerlo. Autoridades y gente de muchos entes ya han pedido en reiteradas ocasiones que el gobierno haga una especie de esfuerzo para que le indulte o que le condone esa multa que tienen para poder salir, porque es que le cuesta más al gobierno tener, bueno, aquí les reitero, tener 825 presos preventivos, de los cuales muchos por 5,000 pesos están ahí presos. ¿Qué les cuesta al gobierno tener casi 1,000 personas presos ahí por multas casi insignificantes? Y sobre todo que ahí dentro se están convirtiendo en adefesios de la sociedad, porque no es una cárcel que decimos nosotros, bueno, ahí viene la gente a reformarse, a convertirse en entes que aportan a la sociedad. Eso lamentablemente no es lo que pasa en las cárceles, y especialmente las dominicanas. Pero aparte de esto, señores, todo esto, hay 38 presos que no han sido liberados debido a que, ese es el número exacto. Son 38 los que por 5,000 pesos siguen presos ahí. Pero aparte de eso también, hablan de 3 personas o 3 bandas, 3 personas que lideran bandas que son las que están en control de la cárcel. O sea, es una cárcel pequeña y a pesar de eso hay 3 bandas que están bajo control. Incluso, según las informaciones que tenemos, hay áreas y zonas de esa cárcel que no hay posibilidad de que la seguridad entre. O sea, ellos se acuartelaron y son dueños de esa porción de la cárcel. Eso es un asunto inaudito, lo que se ve en esta cárcel de Anamuya. También se está hablando de que se necesita una infraestructura, bueno, que se vaya de manera organizada y que se llegue a ese lugar con una especie de trabajo exhaustivo, un trabajo que no sea resolver un solo problema o atacar un solo flanco. Hay un problema, como dicen el reporte que tenemos, de corrupción administrativa desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, y todo está corroído y todo está corrompido, y que debe hacerse un trabajo exhaustivo de saneamiento de lo que es la cárcel de Anamuya. Es importante, señores,
que este tipo de casos estridentes lleguen a la población y que lleguen a los oídos de los comunicadores, porque yo mismo, periodista, comunicador, comentarista de diversas cosas, y la gente que nos ve aquí en el estudio, nadie había escuchado de esta cárcel de Aramuya, pero ahora, por haber llevado allí a un preso de alto perfil, a este chico, John Kelly, estamos dándonos cuenta de qué pasa con esta cárcel. Y yo me pregunto, todas las cárceles dominicanas de las cuales no hemos tenido la oportunidad de comentar aquí, ¿cuál sería diferente? ¿Cuál no está copada o bajo control de líderes vandálicos dentro de la cárcel? Una pregunta para que piensen y se tomen su tiempo. Pero aparte de esto, señor, otra característica de esta cárcel, bueno, hay una información de que la pastoral penitenciaria de la diócesis de la Altagracia argumenta que las autoridades del Ministerio Público deberían bloquear señales de todos los centros penitenciarios del país para evitar comunicación de esos reos con el exterior. De esto hemos hablado en reiteradas ocasiones. ¿Cómo es posible que hay gente que está privado de libertad, entre dos grandes comillas, y desde la cárcel manejan con toda facilidad sus emporios delincuenciales desde la cárcel, manejan lo que está pasando fuera? Hay líderes de bandas que no solo han hecho banda dentro de la cárcel, sino que sus bandas siguen operando fuera en las calles y ellos, minuto a minuto, ellos tienen reporte y dan directrices y dan órdenes y llevan cuentas desde la cárcel. Esto aparentemente aquí es común. Entonces, esta diócesis de la Altagracia está pidiendo que se eviten, que se bloqueen las señales de los teléfonos, los Wi-Fi y las señales electrónicas que van a las cárceles. Esto, señores, les comentamos que es algo sumamente simple. Es muy simple porque hay un aparato que se llama Scrambler, que simplemente te bloquea o te daña la señal que entra en un sistema penitenciario en una cárcel. O sea, a la redonda, los sitios de alta seguridad, cárceles, bases militares de Estados Unidos, en aeropuertos y entre muchas otras cosas, hay unas áreas y unas zonas que usted puede ir con el dispositivo que sea, de que usted pasó de ahí para allá, hay un sistema, un circuito cerrado en red, que todo lo que está ahí no le sale ni le entra señal. Esto no es tan costoso, esto no es imposible de hacer. Lo que sí hace falta es la voluntad para que se pueda lograr. Y no es verdad que nosotros le hacemos un bien a la sociedad poniendo gente tras las rejas, creyendo que van a estar privados de libertad, y mentira. Lo que están es en un resort sin pagar renta, comiendo del erario público del Estado y corriendo su negocio desde ahí. Tranquilitos están, señores. Entonces, esta es la parte que la diócesis pide, que se bloqueen las señales en ese lugar. La situación de Aramuya implica una combinación de corrupción, ineficiencia y la falta de recursos del sistema penitenciario. O sea, aquí hay una tripleta muy fuerte que se suma una con la otra. La ineficiencia del mismo sistema penitenciario dominicano, la corrupción, la delincuencia que está ahí dentro, todo esto ha hecho que este lugar sea lo más inhóspito posible. Les dije ya a ustedes por qué enviar a John Kelly ahí, es por la cuestión de jurisdicción que hay, pero también hay algunos puntos a destacar. Hay gente que está viendo esto y dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con esa muchacha Esmeralda Richez? ¿Qué pasó con John Kelly Martínez? ¿Por qué se habla tanto de ellos? Para la gente que ya se le olvidó, ¿por qué este caso es tan intridente? Es que, bueno, este profesor, les reitero a las personas que han perdido el hilo de la cosa, llevó a esta muchacha a su casa luego de un supuesto viaje a la playa que tuvieron, y la muchacha se ha desangrado y ha muerto en su cama. Muchas versiones han salido, y como dije al inicio, parece una novela de Sherlock Holmes que nadie da pie con bola, es un tema difícil, enmarañado, que nadie sabe cuál es la versión oficial. Pero miren, hay algunos puntos que debemos destacar, y es que cuando el profesor la fue a llevar, estaba su pantalón lleno de sangre. Eso detalla el expediente. John Kelly visitó una bomba de combustibles y fue a la farmacia, aparentemente tratando de controlar la hemorragia que tenía Esmeralda, según el informe. Esmeralda Richez no estaba embarazada al momento de la muerte, es lo que dice el INASIF. Y esta es una de las informaciones estridentes, porque dicen, bueno, ¿cómo es que si la primera semana, luego de pasar todo esto, los primeros días, todo indicaba a que fue un aborto mal practicado, que se tomó unas pastillas, que hubo tantas y tantas cosas que hubo que hacerse para tratar de deshacerse de ese feto, de lo que sea? Pero resulta que ahora dice el INASIF que la chica no está embarazada, lo que arma un signo de interrogación grandísimo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué razón se lleva a esa joven a donde quiera que la llevasen y se le practica una práctica médica que no sabemos para qué fue entonces?
Hay otra información sumamente perspicaz que habla de que al imputado, ahora reo preso, se le hizo un análisis de sus órganos genitales y él no tiene ninguna violencia que se note que indique que él tuvo un acto sexual violento contra la chica que le hizo sangrar de esa forma. Entonces todo esto, pero ¿y cómo son las cosas entonces? Ni es embarazo, ni es violación sexual, ni es violación violenta. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó para que cause el fallecimiento de una adolescente de esa manera tan extraña? Otros casos que hablan aquí es que se niega, las autoridades del Politécnico, gente donde enseñaba este caballero, dicen que no supieran ninguno de la relación que tuvo Esmeralda con el profesor. Aparentemente no existía, según su conocimiento, una relación que ellos supiesen. Otro dato interesante, es una supuesta hija del profesor, quien es el implicado, el señor Martínez, y la hija de él dice, me parece extraño esto, me parece extraño porque esa hija que él tiene, que no sé la cercanía que tiene, él dice, mi papá no le puso una pistola. Eso a mí me parece extraño, que la hija esté hablando de que su papá no la obligó, pero no la obligó ¿a qué? A Esmeralda. Que no la obligó ¿a qué? Entonces una expresión extraña, me parece que es una niña menor de edad también, pero bueno, esa fue la reacción que tuvo la hija de este imputado. La información es que se dictó 1 año de prisión preventiva a John Kelly. Ese es el tiempo por el que va a estar preventivamente bajo rejas hasta que se averigüe el caso y se dictamine si realmente es culpable de cualquiera que haya sido la forma en que se efectuó mala práctica médica o este abuso físico que llevó a la pérdida de la vida de esta chica. Otra información interesante es que el tío de Esmeralda asegura golpes que recibió no fueron provocados por su hermano. O sea, también hay una versión, señores, como les dije, esto está tan enmarañado que hay una versión de que tal vez fue el mismo padre de Esmeralda que le dio unos golpes y el hermano del padre de Esmeralda, su tío, dice que no, que su hermano no la golpeó. Entonces hay que ver cuál de todas estas versiones es la que está más cerca de la realidad. El abogado del profesor dice que John Kelly llevó a Esmeralda no completamente porque tiene una situación de salud, pero como dice él, viva y viable a su casa. Es la frase de derecho que utilizó el abogado de John Kelly, que él la llevó y le entregó viva y viable a su casa. Este es uno de los datos también. Y indica también que allí pasó algo más, porque la llevó viva y viable y luego la muchacha aparece sin vida. El colega periodista, amigo de esta plataforma, Ramón Tolentino, dice que los presos deberían encargarse del profesor John Kelly por muerte de Esmeralda. Encargarse. No sé lo que Tolentino quiso decir, pero dijo, los reos de ahí deberían encargarse. Hay que ver lo que el amigo Tolentino quiere dejar dicho con eso. El profesor, señalado por la muerte de Esmeralda Richez, usaba un nombre falso en Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué debería utilizar un profesor un nombre falso en Facebook? Todas estas son informaciones a constatar y a verificar y a buscar la forma de hacer sentido. Pero de ser cierto, esto puede dar pie a muchas cosas. La gente que se esconde la identidad y que quiere buscar formas y subterfugios de hacerse pasar por otra persona, de tener interacción virtual, tal vez con otros elementos, dígase estudiantes, dígase menores de edad, esto da una espina extraña. No estamos confirmando nada de estas cosas, pero un hecho tan diminuto como tener un nombre falso en Facebook puede ser indicador para las autoridades de lo que pudiese estar ocurriendo con este caso de John Kelly y esta chica Esmeralda Richez. Nosotros, en sentido general, entendemos que este caso nos deja grandes lecciones. La lección de los padres y de la capacidad y la responsabilidad que hay que tener para ser padres. Tener hijos, especialmente cuando llegan a la edad de adolescentes, conlleva de una capacidad cognitiva y experiencial que debe aplicarse. Todos nosotros pasamos por la adolescencia y si usted es padre, usted debe acordarse de cómo fue su adolescencia y a eso súmele que su adolescencia, por más agresiva que haya sido, estamos en una época muy contaminada, muy tóxica, de mucha carnalidad, de mucha banalidad, donde la misma música en sus letras describe lo carnal y lo despiadado que es el ser humano en esta generación, en este tiempo.
y de cómo las fotos que acompañan esa música urbana, las imágenes, los videos, los selfies que se hacen las chicas para publicar en las redes sociales, que eso no excluye a la ahora sin vida Esmeralda Richez, que vimos fotos de ella, una niña menor de edad, fotos muy provocativas y alegóricas a su sexualidad, que no debe ser. Los padres deben tener la capacidad de vigilar y de supervisar lo que sus hijos están haciendo, especialmente lo que hacen en las redes sociales. Los padres deben tener la capacidad de hablar con sus hijos de la sexualidad, de qué es lo que realmente, de los órganos genitales masculinos y femeninos, para qué son, de cuál es el objetivo de una joven, un adolescente, qué es lo que se debe estar haciendo en las escuelas. Cuando se va a incurrir en una relación sexual, los padres, y especialmente las madres de las niñas, tienen que tener un rol más protagónico y más presente. Esto es una lamentable situación en la que se encuentra la juventud dominicana, y Esmeralda es solo un dato más de esa victimización que se ha hecho de la figura femenina en nuestro país. Y aunque los hombres tengamos gran cuota de responsabilidad y de culpa, como este caso de John Kelly Martínez, hay una cuota que debemos indilgar a los padres, que deben cuidar mejor a sus hijos, a sus hijas. Hay una cuota de libertinaje, de cómo se anda provocando en redes sociales con las vestimentas, cómo se anda provocando a nivel del comportamiento, al nivel de la sexualidad que se quiere proyectar más allá de lo necesario. Nosotros ciertamente estamos sumamente indignados con lo que está pasando en República Dominicana. Esperemos que este caso sirva al menos de lección para los padres, que sean más vigilantes con sus niños y niñas adolescentes, y que pongamos control, señores, porque se nos está saliendo de las manos esta sociedad. Hasta aquí el comentario hoy.